Si estás planeando viajar a Buenos Aires y no sabes por dónde empezar, este es el video que tenés que ver. Estaremos repasando los mejores lugares de la ciudad en un itinerario de una semana. Aquí no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial. Todo lo que mostramos es porque lo conocemos y sabemos qué es lo mejor. Además, vivimos en Buenos Aires toda la vida, somos porteños. Por eso te contaremos lo que realmente vale la pena. Desde los lugares a visitar hasta la mejor comida que no te podés perder. No esperes un video al estilo TikTok o Instagram donde pasamos todo rápido. Te vamos a dar detalles que no vas a ver en ningún otro lado y que te van a servir mucho. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Ahora sí, llegamos a Buenos Aires. ¿Por dónde empiezo? Es la gran pregunta que se hacen todos. Y acá la respuesta es sin dudas el centro. Este debería ser el puntapié inicial para comenzar a conocer la cultura porteña. A preparar las piernas porque vamos a caminar mucho. Empezamos el recorrido por el ícono de la ciudad. Este monumento fue inaugurado en 1936 y está en el cruce de la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes. Imaginen que antes aquí había una iglesia. Está en un lugar central de la ciudad. Incluso la 9 de Julio es considerada la avenida más ancha del mundo. Hace muy poco se habilitó un ascensor para subir al mirador que se encuentra en la cima. Las vistas de Buenos Aires desde aquí son espectaculares. Detrás del obelisco está el spot ideal para sacarse una foto con las iniciales de la ciudad. Enfrente, sobre la avenida Roque Sáenz Peña, tendremos unas escaleras para poder tener otra vista del monumento. En la avenida 9 de Julio también tendremos algunos murales importantes. El primero es el mural de Eva Perón. En realidad son dos murales, uno que mira para el norte y otro para el sur. El segundo es el de Messi, que ya se convirtió en un clásico para sacarse fotos en la avenida 9 de Julio. Muy cerca, a solo 3 cuadras, podemos pasar por el Teatro Colón, uno de los edificios más lindos de la Argentina y considerado uno de los teatros con mejor acústica del mundo. Se puede hacer un tour guiado para conocerlo por dentro o incluso, si lo hacemos con tiempo, podemos ir a un show en este lugar único. Algo a tener en cuenta. No es lo mismo recorrer esta zona un día de semana que un fin de semana. Los días de semana por aquí está lleno de oficinas y movimiento. En cambio, los sábados y domingos está un poco más tranquilo, por lo que es importante estar atentos y no meternos por calles donde no haya mucha gente por un tema de seguridad. Ahora nos vamos a la calle Corrientes y lo primero que tenemos que recomendar es que intenten visitarla tanto de día como de noche. Aquí hay decenas de teatros, pizzerías y bares notables. La avenida Corrientes va desde el barrio de Chacarita hasta Puerto Madero, pero el sector más turístico está en los alrededores del obelisco. Visitarla de día es más tranquila, pero de noche es en donde la veremos en todo su esplendor. Una parte se hace peatonal y la gente disfruta de las obras de teatro de la hermosa noche porteña. Aquí podés probar uno de los mejores helados de Argentina, estamos hablando de Cadore. Lo mejor es pedir dulce de leche y pistacho. En esta avenida es donde vamos a poder probar la verdadera pizza porteña. Las recomendadas nuestras son Guerrín, Banchero, Las Cuartetas y Los Inmortales. Cada argentino te dirá su preferida, son muchas. En estas pizzerías podemos pedir al corte, es decir por porción. Esta es una de las formas de comer rico y económico en la zona más turística de Buenos Aires. También, como en toda pizzería, venden empanadas. Y la recomendación es pruébenlas en estos lugares. Hay otros lugares de empanadas que tienen el producto exhibido en vidrieras que salen muy económicas, pero no son las mejores. Para salir del paso están bien, pero si quieren probar una rica empanada, esos no son los mejores lugares. Hablábamos antes de bares notables y vamos a hablar de dos. Uno es La Giralda, donde el clásico es el chocolate con churros. Para días frescos, imperdible. El otro es la confitería La Ideal, un palacio que reabrió sus puertas hace pocos años y que es uno de los edificios más lindos que podemos ver. Por dentro podremos tomar un café mientras apreciamos este increíble lugar. Para hacer estos recorridos nosotros recomendamos Civitatis.
La utilizamos en muchos lugares del mundo y siempre nos funcionó perfecto. En Buenos Aires hay muy buenas opciones, incluso varios tours gratuitos. Pueden escanear el código QR o ver los links con descuento en la descripción. Si quieren ayuda para sacar algún tour, también nos pueden escribir por mail que los ayudaremos sin compromiso. Seguimos por la misma zona. Tengan en cuenta que si no son de caminar mucho, pueden moverse por aquí en subte. Es muy cómodo y económico. Si no, pueden dividir la zona y hacerla en varios días. Para nosotros todo esto se puede hacer sin problemas en un día. Llegamos ahora a Plaza de Mayo, que es muy conocida por las protestas populares y los festejos en momentos históricos del país. Aquí ocurrieron casi todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina. Alrededor se encuentran los edificios más importantes del país. El primer edificio que veremos es la Casa Rosada, es decir, la Casa de Gobierno. Desde hace unos años que lamentablemente no se puede visitar por dentro. Una buena opción para conocer la historia de este lugar es visitar el Museo del Bicentenario, que se encuentra en los subsuelos y se ingresa por el lateral. Tengan en cuenta que los lunes y martes no abre, se puede entrar de manera gratuita. El recorrido abarca la exposición principal que viaja 200 años de historia argentina e incluye las distintas etapas de renovación museográfica, el Fuerte de Buenos Aires, primeros años y experimentos confederales entre 1806 y 1862 y un proyecto de país entre 1862 y 1880. Aquí, bajo la custodia de un granadero, nos podremos encontrar por ejemplo el Cadillac que utilizaba el presidente Juan Domingo Perón y carrozas utilizadas por otros presidentes. No se tarda más de 40 minutos en recorrerlo, lo recomendamos. En un lateral de la Plaza de Mayo tenemos la principal sede de la Iglesia Católica en la Argentina. La catedral es muy linda, tiene un hermoso altar. Pero lo más destacable y por lo que más se visita es porque aquí descansan los restos del general Don José de San Martín. El lugar está resguardado las 24 horas por 2 granaderos. Aquí se siente un ambiente realmente especial, lleno de emoción y respeto. No solo si son argentinos, si vienen de Chile o Perú, también vale la pena visitar donde descansan los restos del prócer. Enfrente a la Casa Rosada, también en la Plaza de Mayo, está el Cabildo, corazón de la Revolución de 1810. Este lugar fue la sede de la administración colonial, ocupa el mismo lugar desde 1580 y es un emblema de historia viva. Al Cabildo se puede ingresar sin reserva previa, gratis. Aunque si se quiere conocer bien la historia, está la posibilidad de realizar tours guiados. Adentro nos encontraremos diferentes documentos, pinturas y objetos de los siglos XVII al XX. El sector más visitado son sus balcones, que brindan unas vistas increíbles de la Plaza de Mayo. Toda esta zona del centro es muy linda para visitar, especialmente en días de semana en donde el movimiento es mucho mayor ya que está lleno de edificios de oficinas. Los fines de semana las callecitas de alrededor pueden llegar a estar algo desiertas, lo que lo hace un poco más peligroso. Llegamos ahora a la Avenida de Mayo, de las más emblemáticas de Buenos Aires. Acá está el Café Tortoni, de los más famosos, es bastante turístico, pero el edificio es muy lindo. Pero lo más interesante es que llegando al Congreso de la Nación estaremos en uno de los edificios más lindos de la ciudad y que tiene un mirador increíble. El Palacio Barolo es un edificio dedicado a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Para recorrerlo es necesario contratar un tour guiado. Iremos por todos los pisos conociendo la historia y para el final llegaremos al mirador donde se encuentra el faro. Desde aquí tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad de Buenos Aires. Toda la visita dura aproximadamente 2 horas. Todo lo que estamos viendo es básicamente el microcentro, aunque las calles más importantes de la zona son las peatonales Florida y Lavalle. Estas calles tienen más movimiento durante los días de semana, ya que es una zona de oficinas. Por acá no se recomienda ir de noche o los domingos, ya que hay poca gente y puede ser algo peligroso. Tendremos también la iglesia San Ignacio de Loyola, una histórica parroquia de 1710. Se pueden hacer tours guiados en donde se visitan túneles del periodo de los jesuitas. También podremos subir al campanario. Para esto hace falta tener un poco de estado físico, ya que lo haremos por escaleras muy empinadas y estrechas.
Las vistas desde aquí son muy lindas, podremos ver techos y cúpulas que no se observan desde el suelo. A muy pocos metros de la iglesia pasaremos por la casa de lo que fue un emblema del rock argentino. Esta que estamos viendo fue la casa de Luca Prodan, cantante de Sumo, que murió en 1987. Acá los fans pasan a dejar su saludo a uno de los músicos más importantes que tuvo el país. Y de esta manera llegamos al final del primer día. Es bastante lo que caminaremos, pero creemos que se puede hacer tranquilamente en un día. Ahora, en el segundo día vamos a seguir disfrutando de la ciudad. Ahora llegamos a uno de los barrios más cools de Buenos Aires. Para empezar a conocer Palermo tenemos que saber que es enorme. Lo más turístico está en Palermo Hollywood, Palermo Soho y Palermo Chico. No es que hay divisiones exactas en estas zonas, por lo que al caminar por aquí no nos daremos cuenta por qué Palermo estamos. Vamos a empezar nuestro paseo por Palermo Soho, iremos a Plaza Serrano. En esta zona, de martes a domingos, pero especialmente los fines de semana, encontraremos grandes ferias de artesanías rodeadas de bares, restaurantes y locales de moda. Caminar por esta zona es muy lindo, encontraremos todo tipo de artesanías y las paredes están llenas de grafitis y carteles. Este es un buen lugar para perderse por sus calles. Es una de las zonas más seguras de la ciudad y siempre hay mucha policía. Ojo, eso no quiere decir que hay que relajarse del todo. Estamos en una gran metrópoli y siempre hay que estar atentos. A muy pocas cuadras podemos llegar caminando a Plaza Armenia. Tanto Plaza Serrano como Plaza Armenia son ideales para visitarla de día como de noche, ya que están llenas de bares y restaurantes que hacen que prácticamente a cualquier hora del día estén llenas de vida y actividades. Acá podremos encontrar desde mercaditos de comida hasta restaurantes de lujo. Por ejemplo, en esta zona se encuentra el restaurante Don Julio, considerado uno de los mejores del mundo para comer carne a la parrilla, o El Preferido, donde sirven la mejor milanesa del país. También esta es una zona comercial muy importante. Si queremos ir de compras, las marcas más importantes de Argentina están acá. Caminando, ahora llegaremos al parque más famoso de Buenos Aires. Es el Parque 3 de Febrero y adentro se encuentra el Rosedal. El parque es enorme, tiene 4 hectáreas, es muy lindo y es ideal para ir a hacer un picnic o para hacer ejercicio al aire libre. En cuanto al Rosedal, es un espacio dentro de este parque que fue premiado internacionalmente. No tiene nada que envidiarle a parques como el Central Park de New York o el Hyde Park de Londres. Entre los rosales se levantan bustos de escritores famosos, desde Jorge Luis Borges hasta Dante Alighieri. El punto más conocido del paseo es el Puente Blanco, construido para cruzar el lago del Rosedal y tener unas hermosas vistas del parque. Y hablando del lago es otro emblema. Aquí se pueden alquilar embarcaciones a pedal para disfrutar del lugar y también nos cruzaremos con patos que andan sueltos por la zona. El acceso al Rosedal es completamente libre y gratuito. Cierra los lunes y el resto de los días se puede entrar de 10 a 18 horas. Muy cerca tendremos el planetario de la ciudad. El edificio en sí, como podrán ver, es hermoso. Es ideal si están con chicos. Todos los días se puede ingresar a ver sus proyecciones. Además, ya de por sí, por afuera es muy lindo. Acá las distancias, al ser mucho parque, pueden ser algo grandes, pero se puede hacer caminando sin problemas. Si no, pueden tomar un Uber o colectivo para trasladarse entre los lugares. Ahora llegamos al Jardín Japonés, que fue inaugurado en 1967 y en su totalidad fue construido por la colectividad japonesa como agradecimiento al pueblo argentino por ser el país que le abrió sus puertas en tiempos de inmigración. Incluso hoy en día es el jardín de estilo japonés más grande fuera de Japón. El jardín es realmente un rincón de Japón en Argentina y es un pulmón de armonía en el medio del ajetreo de la ciudad de Buenos Aires. Aquí adentro podremos encontrar diferentes espacios de arte, casas de artesanos, restaurantes y mucho más. Además, se realizan visitas guiadas para comprender la cultura japonesa y la amistad con Argentina. Es sin dudas un imperdible en una visita a Buenos Aires. Buenos Aires y especialmente Palermo está llena de espacios verdes para disfrutar.
En este caso iremos al Ecoparque, el ex zoológico de la ciudad. En el año 2016 el entonces zoológico porteño cerró sus puertas y se convirtió en este ecoparque que hoy en día se puede visitar de manera libre y gratuita todos los días desde las 11 de la mañana. El ecoparque está ubicado en el cruce de las avenidas Santa Fe y Sarmiento, justo frente a Plaza Italia. Este lugar como zoológico fue inaugurado en 1888 y esto se nota. Nos encontraremos con construcciones de la época que están en perfecto estado y algunas que están en reforma poniéndose a punto. Hasta el año 2015, previo a su cierre definitivo, el zoológico contaba con más de 2.500 animales. Había desde osos hormigueros, osos polares, pingüinos, jirafas, elefantes y mucho más. Hoy en día, varios de estos animales aún siguen en el ecoparque, por lo que podrás encontrártelos ahora en un espacio mucho más cuidado y protegido. En la zona de la calle Gurruchaga y Córdoba está lleno de outlets con muy buenos precios. Además, por aquí hay muchos cafés para disfrutar. Hoy en día los cafés de especialidad son un boom en todo el mundo y Buenos Aires no es la excepción. Prácticamente en cualquiera que ingreses encontrarás café de calidad y pastelería espectacular. Por último, también en este barrio podremos encontrar un outlet. Se trata de Distrito Arcos, un shopping al aire libre con varias marcas y muchas rebajas. Es muy lindo para caminar en un lugar controlado y con buenos precios, lo recomendamos. Obviamente Palermo tiene decenas de lugares para visitar, es un gran barrio para caminarlo y disfrutar sin complicaciones. También es uno de los barrios más recomendados para alojarse, especialmente por su seguridad en cualquier horario del día. Para el tercer día llegamos a uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Cuando se le dice a Buenos Aires que es la París de Sudamérica, sin duda se están refiriendo al barrio de La Recoleta. En serio, hay momentos que levantamos la vista, vemos los palacios y edificios y no sabemos si estamos en Francia o en Argentina. Comenzamos nuestro recorrido por el corazón de Recoleta. Aquí lo ideal es venir los fines de semana. La feria de artesanos está abierta durante todo el día y es tan importante que fue declarada como hito cultural y turístico de la ciudad. Más allá de la feria, la plaza es muy linda, tiene barrancas naturales que la hacen única. En un costado de la plaza se encuentra la avenida Presidente Manuel Quintana, llena de locales gastronómicos muy buenos, ideal para sentarse al sol del mediodía. El más destacable es La Biela, uno de los tantos bares notables de la ciudad. Por aquí pasaron Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre otros. En la plaza se encuentra el Centro Cultural Recoleta. Para argentinos el ingreso es totalmente gratuito. Para extranjeros el valor de ingreso es económico igual. Tiene 27 salas de exposición, microcine, auditorio y anfiteatro. En el lugar se desarrollan muchas actividades como exposiciones de artes plásticas, conciertos, representaciones teatrales y eventos. En época de vacaciones también tiene muchas actividades gratuitas para los más chicos, hay que visitarlo. Al lado está la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que fue inaugurada en 1732 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Desde afuera tendremos una de las imágenes más lindas del barrio. Podemos entrar a conocerla, es muy linda y vale mucho la pena. Pegado a la iglesia llegamos al emblema del barrio. Es el cementerio más visitado de la ciudad por sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas pertenecientes a muchos de los principales protagonistas de la historia argentina, como el de Eva Perón, una de las tumbas más concurridas. Si no les gustan los cementerios, tengan en cuenta que merece una visita por su valor arquitectónico, ya que es una muestra de los tiempos en el que el país era una potencia económica emergente y las principales familias de la ciudad competían por construir panteones impresionantes. Muchas de las bóvedas y mausoleos son obras de importantes arquitectos y están adornados con mármoles y esculturas. Más de 90 bóvedas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Entre las personalidades enterradas en el cementerio de La Recoleta figuran líderes políticos, presidentes de la nación, escritores, premios Nobel, deportistas y empresarios. Un imperdible que también tiene leyendas y curiosidades únicas. Se pueden hacer tours gratuitos y pagos y les podemos asegurar que valen mucho la pena. Les dejamos links para que puedan verlos en la descripción.
seguro están diciendo, todavía no parece muy parisino. ¿Querían sentirse en Francia? Bueno, ahora sí llegamos a la que nosotros consideramos es la avenida más linda de Buenos Aires. La avenida Alvear nace en la plazoleta Carlos Pellegrini y desemboca frente al monumento a Torcuato de Alvear. Podremos ver una serie de residencias aristocráticas en todo su recorrido. El Palacio Pereda, hoy residencia del embajador de Brasil, el Palacio Ortiz Basualdo, que alberga la Embajada de Francia, la mansión de Concepción Unzué de Casares, sede del Jockey Club, el Palacio Álzaga Unzué, actualmente el Hotel Four Seasons, y la residencia Dujó, hoy Park Hyatt Hotel. Estas construcciones reflejan la influencia de Francia y hacen que la avenida tenga un aire parisino. Toda esta zona combina la elegancia europea con la última tecnología. Se trata de verdaderos palacios, símbolos. El Alvear Palace Hotel, en sus casi 85 años de historia, hospedó a emperadores, reyes, presidentes y artistas de renombre mundial. Y si seguimos caminando por esta zona nos encontramos con la encantadora calle Arroyo, una de las calles más elegantes y pintorescas de la ciudad. A diferencia de la amplitud de la avenida Alvear, Arroyo tiene un aire más íntimo, con veredas arboladas, galerías de arte, boutiques exclusivas y edificios de estilo francés que parecen sacados directamente de París. Es un rincón ideal para pasear sin apuro, descubrir detalles arquitectónicos y disfrutar de ese ambiente sofisticado que mezcla historia, cultura y un toque europeo en pleno corazón de Buenos Aires. Llegamos ahora a otro ícono de Recoleta, el puente que conecta la zona del Museo de Bellas Artes con la Facultad de Derecho. Este puente fue construido en la década de 1960 por los 150 años de la Revolución de Mayo. Lleno de vida, con artistas callejeros y con unas vistas muy lindas de la universidad y de la avenida Figueroa Alcorta, ideal para sacarse las mejores fotos. Cruzamos el puente y llegamos a la Facultad de Derecho, un edificio monumental. Si vamos durante la semana tendremos a cientos de estudiantes de abogacía en sus escaleras, mezclados con turistas, curiosos y gente sacando miles de fotos con este edificio espectacular que es un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Cruzando sobre la misma avenida llegamos a la Plaza de las Naciones Unidas que tiene la Floral y Genérica en el centro. Es la primera escultura en movimiento. Increíblemente, esta obra de acero inoxidable de 20 metros de alto y de 18 toneladas se abre y se cierra según el momento del día. Lo hace gracias a que cuenta con un sistema hidráulico. O lo hacía, ya que hace unos años en un temporal se rompió y todavía no fue reparada del todo. Se inauguró en 2002 como homenaje a todas las flores. Desde entonces es una de las obras más visitadas. Cruzamos la avenida y llegamos al Museo Nacional de Bellas Artes, de los más importantes de Latinoamérica. Tiene la mayor colección de arte argentino del país. Dentro del arte internacional se destacan obras de El Greco, Goya, Rodin, Rembrandt y Picasso, entre otros. Ahora llegamos a uno de los sectores más exclusivos de toda la ciudad. Estamos en una zona con mucho caos vehicular, pero acá sentiremos que estamos en una isla, por eso su nombre. El acceso es a través de escalinatas y su disposición elevada hacen que una vez dentro el bullicio parece desaparecer, dejando paso a un ambiente mucho más tranquilo. Este sector, delimitado por las avenidas Las Heras, Pueyrredón, del Libertador y la calle Agüero, combina arquitectura señorial, calles empedradas, espacios verdes y lugares icónicos que lo convierten en una de las zonas más top de la ciudad. Incluso hay parques a los que podríamos llamar secretos que durante el día están abiertos para todo el público. Imperdible para relajarse un poco. Saliendo de la isla por la avenida Las Heras nos encontraremos con el particular edificio de la Biblioteca Pública. La fachada del edificio corresponde al estilo brutalista, es hormigón armado. En 2019 fue declarado Monumento Histórico Nacional, lo que afianzó la protección del edificio como patrimonio histórico-cultural del país. Por último, en esta zona visitaremos la librería más grande de Sudamérica. Algunos dicen que esto es Barrio Norte, pero en realidad está en Recoleta, en el límite. Cientos de personas la recorren cada día. Es verdad que pertenece a una cadena de librerías y eso le quita un poco el encanto, pero sus paredes hablan por sí solas. Solía ser un teatro en donde cantó nada más ni nada menos que Carlos Gardel.
el lugar es ideal para pasear entre libros y discos. Recoleta es uno de los barrios más lindos de la ciudad y nos llevará todo un día a recorrerlo tranquilo. Incluso podemos visitarlo más de una vez porque realmente atrapa. Este es otro de estos barrios que se recomiendan para alojarse. Hay mucha seguridad durante todo el día. Incluso podremos caminar tranquilos por la noche y las opciones gastronómicas y culturales son infinitas. Para el cuarto día tenemos mucha historia. San Telmo es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Buenos Aires. Nos encontraremos un panorama completamente diferente al resto de los lugares que estuvimos visitando. Calles empedradas, casonas coloniales y una mezcla única de historia y bohemia, con rincones llenos de arte, tango y sabores. Lo primero que decimos es algo sumamente importante: ir un domingo. Este día es cuando encontraremos más ambiente con mucha vida en las calles. Otro tema importante es no moverse por fuera del circuito turístico, especialmente si no conocemos. La calle Defensa y alrededores son muy seguras. Están llenas de gente y mucha policía, pero si nos alejamos puede ser un poco peligroso. Es algo a tener en cuenta. Como regla general por acá, si vemos gente no hay problema. Si no vemos mucho movimiento, intentar evitar esa calle. Empezamos nuestro recorrido por el lugar más famoso del barrio, su mercado. Inaugurado en 1897, combina tradición con modernidad. Hay desde puestos de feria, donde la gente va a hacer sus compras diarias, hasta lugares de comida de primer nivel. Es verdad que este lugar en los últimos tiempos cambió bastante y ahora es casi que 100% dedicado al turismo, pero se pueden encontrar buenos lugares. Para nosotros lo mejor y más auténtico es comer en el hornero. Acá hacen una de las mejores empanadas de Buenos Aires y además no gastarán mucho dinero. Eso sí, con paciencia, suele haber mucha gente. Si queremos asado también hay muchísimas opciones. Hay comida de prácticamente cualquier lugar del mundo. Pero el mercado no es solo gastronomía, también hay varios locales que venden souvenirs y otros de antigüedades. Aunque para esto hay un lugar mejor. En la Plaza Dorrego todos los domingos se arma una famosa feria de antigüedades donde se pueden encontrar objetos únicos. Desde cámaras antiguas, pasando por vinilos, relojes y piezas de colección. Caminar por acá es muy lindo. Nos encontraremos con productos que ni nos acordábamos que existían. Durante la semana, la plaza mantiene su encanto con bares tradicionales donde podés tomar un café o una cerveza y disfrutar de algún show de tango callejero. Pero sin dudas los fines de semana es cuando más ambiente tiene. Los edificios que rodean la plaza conservan la arquitectura colonial que caracteriza al barrio. Si caminamos una cuadra podremos llegar a la parroquia Pedro González Telmo, linda para visitar. Aquí también está la feria artesanal de Humberto Primo. Son muchas las ferias que encontraremos por la zona y lo bueno es que son todas bastante diferentes. Recomendamos recorrerlas con tranquilidad, al ritmo porteño. A muy pocos metros de la plaza nos encontraremos con el Solar de French, una de las casas coloniales más antiguas de Buenos Aires y un verdadero tesoro escondido. Este lugar mantiene su arquitectura original del siglo XVIII y nos transporta a los tiempos en que la ciudad empezaba a forjar su identidad. Hoy recorrer sus patios y galerías es hacer un viaje al pasado y descubrir cómo vivían los porteños en la época de la independencia. Ahora vamos a caminar por la que fue considerada por rankings internacionales como una de las calles más cools del mundo. Defensa es un paseo obligado para disfrutar de tiendas de diseño, locales de artesanos, galerías de arte y por supuesto, restaurantes de comida típica argentina. Si venís un domingo, Defensa se convierte en un gran corredor cultural lleno de puestos callejeros, artistas, músicos y bailarines que llenan la calle de vida. Por ejemplo, estos bailarines de tango que encontraremos en plena calle. Acá se encuentra la feria más grande de la zona. Son aproximadamente 6 cuadras llenas de locales de artesanos. Es un lugar ideal para comprar lo que se les ocurra, desde ropa, pasando por recuerdos de Buenos Aires y como podrán ver todo lo relacionado con Mafalda, un clásico argentino. También pasaremos por el Zanjón de Granados, uno de los tesoros escondidos de San Telmo.
Bajo una antigua casona del siglo XIX, se descubrió un increíble sistema de túneles y pasadizos que cuentan con más de 4 siglos de historia porteña. Recorrerlo es como viajar en el tiempo. A muy pocos metros también nos encontraremos con la casa más chica de la ciudad de Buenos Aires, una curiosidad para pasar a sacarse fotos. Caminando por esta calle llegando a la avenida Belgrano, llegamos a uno de los templos más antiguos de la ciudad. Sus muros fueron testigos de las invasiones inglesas y en su interior descansan los restos de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Visitar este lugar es conectar con un pedazo fundamental de la identidad nacional en medio de este barrio que respira tradición y cultura. Caminar por San Telmo es realmente hacerlo en un museo a cielo abierto. Encontraremos decenas de murales, grafitis y esculturas de personajes famosos de la cultura argentina. Mafalda, por supuesto, es el más elegido para sacarse fotos. Esta que estamos viendo se encuentra en la esquina de Chile y Defensa. Pero esto no es todo, San Telmo tiene museos interesantes y es el lugar ideal para vivir el tango. Algo a tener en cuenta, la mayoría de los argentinos no bailamos ni escuchamos tango, esto lamentablemente es algo que quedó un poco en el pasado, pero igual aquí es donde el tango sigue viviendo. San Telmo combina lo antiguo con lo moderno, lo tradicional con lo artístico, un lugar ideal para pasar el día descubriendo su historia, disfrutando de su gastronomía y dejándote llevar por su ambiente único. Muy cerca, para hacer en el mismo día, se encuentra La Boca, un símbolo turístico de la capital argentina. Para nosotros es algo 100% turístico, pero la realidad es que igual vale la pena visitarlo. Para ir de San Telmo a Caminito, por más que sea cerca, lo mejor es tomarse un Uber o Cabify. Al igual que en San Telmo, las calles cercanas a la zona turística son bastante peligrosas, por lo que no conviene caminar mucho por sus alrededores ni desviarse del circuito. Caminito es un museo al aire libre y uno de los lugares más fotografiados del mundo. Su calle aún conserva los adoquines de principio del siglo XX y también hay conventillos de chapa llenos de paredes de distintos colores, lo que le dan un encanto único. Son tan solo 150 metros de longitud en donde podremos encontrar diferentes pinturas, gente bailando tango y mucho más. Su trazado es sinuoso y esto se debe a que a principios del siglo pasado por aquí pasaba un arroyo. En toda la zona de La Boca se establecieron los primeros inmigrantes italianos. También podremos ver unas vías de tren que funcionaron hasta 1928 para trenes de pasajeros y hoy en día se utilizan para trenes de carga que pasan muy de vez en cuando. La esquina más conocida y más fotografiada es donde ahora se encuentra un café de los alfajores Cachafaz, que ya que estamos recomendamos probarlos porque son muy ricos y de los que se consiguen en cualquier lado. Acá la gente puede subir al balcón para sacarse una clásica foto al lado de una escultura de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo. Enfrente está la desembocadura del Río de la Plata. La realidad es que este lugar podría estar un poco más cuidado teniendo en cuenta la cantidad de gente que lo visita diariamente. El río suele estar muy sucio y hay olor, aunque en el último tiempo mejoró bastante. Incluso ahora podemos tomar un barco para hacer un recorrido por esta zona del río llegando a Puerto Madero. Por acá hay locales que venden productos típicos argentinos. Aunque más que típicos, hay mucho que piensa el turista que son típicos, pero que nosotros no consumimos. Todo lo que encontraremos aquí lo podemos comprar en un supermercado a un precio mucho más económico. Lamentablemente hay mucho cazaturistas. Luego nos cruzaremos más puestos callejeros, la mayoría dedicados a vender productos de Boca o más bien de fútbol en general. Cabe aclarar que las camisetas que encontraremos en estos lugares en su mayoría no son originales, por lo que el precio es bastante menor. Caminaremos tan solo 3 cuadras y ahora llegaremos a la Bombonera, un verdadero ícono del fútbol mundial. Sus alrededores ya son dignos de visitar. Están llenos de negocios dedicados a uno de los clubes más grandes del mundo. También tendremos la posibilidad de ingresar al Museo de la Pasión Boquense y así conocer el estadio por dentro. Buenos Aires es una ciudad futbolera, es una de las ciudades que más estadios tiene. Aquí se respira fútbol. Solo 3 de estos estadios cuentan con un museo. El de Boca, el de River y el de Argentinos Juniors. Si les gusta el fútbol son un imperdible. Como decíamos anteriormente y vale la pena repetirlo, Caminito es una zona segura, básicamente porque está llena de turistas y hay mucha custodia policial.
El tema es que muchas veces queremos irnos hacia otras calles sin conocer y ahí está el problema. Esta zona no suele ser muy segura, por lo que nuestra recomendación es básicamente no moverse de los lugares turísticos y no meterse en lugares en donde vean poca gente. Si hacen eso no van a tener ningún problema. Además, recomendamos siempre ir de día, intentar no estar de noche por el lugar. Entre San Telmo y La Boca estaremos todo el día. En San Telmo hay varios alojamientos, la realidad es que para nosotros no es lo mejor alojarse por acá. A pesar de estar cercanos al centro, el tema es la noche, que hay mucho menos movimiento que en barrios como Recoleta y Palermo. Para el quinto día saldremos de la ciudad para la escapada número 1. Tigre está muy cerca, en 40 minutos desde el centro estaremos en este lugar tan diferente. Podemos empezar nuestra visita por el Paseo Victorica, pegado al río, y es ideal para recorrerlo a pie o en bicicleta. Está lleno de casas antiguas y clubes náuticos. Además, es un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía en los numerosos bares y restaurantes con vista al río. Si están con chicos, en esta zona hay varios espacios de juego. De fondo podemos ver el Parque de la Costa, un ícono de Tigre y el parque de diversiones más importante de la Argentina. Si son fanáticos de este tipo de juegos, no se lo pueden perder. Tigre también cuenta con varios museos. Uno muy interesante es el Museo Naval de la Nación y el más importante es el Museo de Arte de Tigre, con uno de los edificios más lindos de la zona. Acá se combina el valor histórico y arquitectónico de su edificio, el significativo patrimonio de su colección y la intensa actividad de muestras, ciclos, talleres y espectáculos que realiza. Ya verlo desde afuera es todo un espectáculo. Pero la actividad número 1 del Tigre es el paseo por el delta. Para esto tendremos que ir hasta la estación fluvial y contratar el catamarán. Hay varias empresas que ofrecen el servicio. La más conocida es Sturla Viajes. Ofrecen dos opciones, el paseo de los 5 ríos y el de los 7 ríos, siendo el más corto el más popular. El paseo 5 ríos es una experiencia ideal para explorar el delta. Durante aproximadamente una hora podremos disfrutar de los clubes de remo, el Parque de la Costa, el Museo de Arte de Tigre y el Museo Sarmiento. Además nos iremos cruzando con diferentes cabañas y playas, espectaculares para disfrutar en verano. Al final del día viviremos la vida única de los habitantes de las islas, sus hogares, escuelas, iglesias y áreas recreativas. Este tour está disponible todos los días, aunque no se recomienda hacer si el día está feo. Seguimos paseando y ahora llegamos a un emblema de Tigre, el Puerto de Frutos. No esperen una pequeña feria, el mercado es enorme, con calles internas y galpones. Su nombre se debe a que hasta mediados del siglo XX desembarcaba allí la producción frutal del delta del Paraná, que luego era comercializada en la ciudad de Buenos Aires. Acá podemos encontrar diferentes tipos de productos, pasando por ropa, accesorios, pero especialmente de decoración para la casa. Si buscan algo de mimbre, este sin dudas es el lugar elegido, hay todo lo que se puedan imaginar. Como verán, Tigre tiene opciones para grandes y chicos y es un gran plan para ir a pasar el día a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Encontraremos algo muy distinto. Al no estar en la ciudad es un paseo que nos llevará todo el día. Antes de continuar, si te está gustando este video no te olvides de suscribirte y darle like. Ya hemos visto barrios muy distintos unos de otros, pero en este caso visitaremos el más diferente. El barrio chino está ubicado dentro de Belgrano, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Este barrio se fue creando en la década de 1980 muy de a poco, con inmigrantes especialmente de China, pero también de Japón y Taiwán. En esa década abrió el primer supermercado de este origen y fue la semilla para un lugar que hoy en día es todo un ícono de Buenos Aires. Hasta los nombres de las calles hoy en día están en chino. Para empezar, el barrio está dividido en dos zonas. En primer lugar está el sector original, que tiene como calles principales Arribeños, Mendoza, Olazábal y alrededores. En la esquina de Arribeños y Juramento se encuentra el gran arco de ingreso al barrio y es una buena opción para comenzar nuestra visita. Aquí encontraremos decenas de locales que venden productos típicos orientales, objetos de decoración y hasta hay locales de manga y anime.
Y antes hablábamos del primer supermercado. Bueno, acá hay 3 supers que son imperdibles: Casa China, Asia Oriental y Tina & Co. Fíjense algunas de las cosas que podemos encontrar. Obviamente encontraremos muchos productos de origen chino, incluso de marcas reconocidas pero en su versión oriental. A tener en cuenta, los fines de semana, después del mediodía, esta zona es un mundo de gente. Si tenemos la posibilidad de visitarlo en la época del Año Nuevo chino, el barrio se convierte. Podremos encontrar espectáculos musicales, ferias con puestos de comidas y muchas más actividades. Esta zona que estamos conociendo es la más antigua y es por eso que es donde se puede vivir bien la esencia del barrio, pero hace unos años, pegado al viaducto del tren, este lugar empezó a crecer y cada vez tiene más opciones. Si quieren conocer bien el barrio, una buena forma es hacerlo con un tour de Civitatis. No es para nada caro y conocerán el barrio chino y las barrancas de Belgrano. Les dejamos un descuento y el link en la descripción del video. En Vía Viva, como se llama este lugar, se junta más la cultura asiática con la porteña, haciendo una experiencia más multicultural. Cuando caminemos por acá nos daremos cuenta que es algo muy diferente a lo que veníamos viendo. Está todo mucho más arreglado e incluso encontraremos locales clásicos de la ciudad, como puede ser Habana, Pharmacity y McDonald's, pero en versión oriental. Acá la atracción principal son los locales gastronómicos. En su mayoría de comida asiática, pero también con propuestas muy innovadoras. Lo ideal para nosotros es comer un poquito en cada uno de los lugares. La mayoría tiene menú al paso, por lo que no es tan caro si vamos picando un poco de cada lugar. Estas 2 callecitas pegadas al tren son realmente hermosas. Eso sí, la mayoría de los lugares son al aire libre, no tienen un sector interno para sentarse. Esto hace que si llueve o hay mucho sol, se haga bastante complicado pasear por aquí. Ahora nos vamos al barrio más exclusivo de Buenos Aires. Rascacielos, hoteles de lujo, restaurantes carísimos y una postal que parece sacada de una ciudad europea, pero con acento porteño. Y lo más increíble de todo es que hasta no hace tanto tiempo, este lugar era uno de los sectores más abandonados y peligrosos de Buenos Aires. Todo lo que hoy vemos, lleno de lujo, vidrios y torres modernas, durante décadas fue zona de puerto y astilleros. A fines del siglo XIX se construyó este puerto para convertir a Buenos Aires en una gran ciudad comercial, pero el proyecto quedó rápidamente obsoleto. Los barcos crecieron, el puerto ya no servía y la zona quedó abandonada durante muchísimos años. Durante gran parte del siglo XX, Puerto Madero fue sinónimo de galpones vacíos, vías oxidadas, inseguridad y olvido. Nadie venía acá de noche y muy poca gente tenía algún motivo para pasar de día. Recién en la década del 90 comenzó uno de los proyectos de renovación urbana más ambiciosos de Latinoamérica. Y el cambio fue tan radical que hoy cuesta creer que estemos caminando sobre el mismo lugar. Actualmente Puerto Madero no solo es el barrio más nuevo de Buenos Aires, sino también uno de los más exclusivos. De hecho, desde hace años ocupa el puesto número 1 en el ranking de los barrios más caros de Latinoamérica. Algunos lo encuentran muy parecido al Albert Dock de Liverpool, ya que ambos son antiguos almacenes convertidos en lujo. Lo cierto es que Puerto Madero es de los barrios más turísticos de Buenos Aires porque hay muchas cosas para hacer. Lo ideal es ir a la tarde-noche para ver cómo la ciudad se va encendiendo. De esta manera podemos ir a comer a un restaurante de lujo o no tanto, hay lugares para casi todos los bolsillos. Incluso si no vamos a comer también es una visita casi obligada. El paseo a la vera del río es público, amplio y tranquilo. Caminar por los diques, ver los reflejos de los edificios en el agua y sentir ese contraste con el resto de la ciudad es una experiencia que vale muchísimo la pena. En el recorrido también nos encontramos con 2 verdaderas joyas flotantes. Por un lado, el buque Museo Ara Uruguay, una embarcación histórica de la Armada Argentina que hoy se puede visitar y conocer por dentro. Y un poco más adelante, la imponente fragata Sarmiento, uno de los buques más emblemáticos del país que funcionó como barco escuela y hoy es un museo permanente. Y si hablamos de símbolos, hay uno que se lleva todas las miradas, el Puente de la Mujer. Diseñado por el reconocido arquitecto español Santiago Calatrava, este puente peatonal se convirtió en una de las postales más famosas de Buenos Aires. Su diseño representa a una pareja bailando tango con la figura femenina como protagonista, y es especialmente impactante de noche cuando se ilumina y se refleja sobre el agua.
Puerto Madero es también uno de los mejores barrios para alojarse, pero teniendo en cuenta que los hoteles que encontramos aquí son de lujo. Estaremos cerca de todo. El centro está a pocas cuadras, pero en el centro no conviene alojarse, ya que por la noche, como decíamos anteriormente, es algo peligroso. Si lo hacemos tranquilo, en un día podemos visitar ambos barrios, con contrastes tremendos. Y seguimos en la misma ciudad. Para el último día tenemos varias opciones. La primera es completar tu itinerario con lo que no llegaste a hacer los días anteriores, ya que creemos que son lugares fundamentales para conocer en Buenos Aires. Pero si te quedaste con ganas de hacer algo distinto, te propongo salir un poco del circuito clásico y conocer un Buenos Aires más auténtico, de esos que no siempre aparecen en las guías. Puedes empezar por La Paternal, un barrio tranquilo de casas bajas y veredas arboladas, donde se respira la vida cotidiana del porteño. En los últimos años se llenó de murales y arte urbano, lo que lo convierte en un lugar ideal para caminar sin apuro y descubrir rincones muy fotogénicos. Y si querés vivir una experiencia bien local, nada mejor que cerrar el día en la cancha de Argentinos Juniors, el club donde nació Diego Maradona. Ver un partido ahí es meterse de lleno en la pasión del fútbol argentino, un plan distinto, auténtico y difícil de olvidar. Otro plan es acercarse al barrio de Agronomía, una zona residencial con mucho verde, casas bajas y un aire muy distinto al del centro. Acá la vida pasa más despacio y es perfecto para ver cómo viven realmente muchos porteños. Lo mejor es ir un fin de semana, cuando se arma la feria dentro del predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde vas a encontrar productos regionales, comida casera y un ambiente súper relajado. Es un plan simple pero muy auténtico, ideal para cerrar el viaje con una experiencia local y diferente. Incluso aquí está el barrio Cortázar, llamado así porque en uno de sus edificios vivió el escritor. Es un oasis de tranquilidad en plena ciudad. Además, no te vas a cruzar prácticamente con ningún turista, es un plan 100% porteño. Por supuesto que hay mucho más para conocer. El barrio de Belgrano es uno de los más importantes de la ciudad, con la avenida Melián como una de las más lindas de Buenos Aires. Y así sucede con muchos barrios. En Buenos Aires podrías estar meses enteros y siempre hay planes para hacer. Es por eso que es una de las ciudades más importantes del mundo. Prácticamente no duerme. Esperamos que les haya servido esta guía, que por supuesto puede ser para una semana, pero también para más y menos días. Esto ya dependerá de cada uno. Si les gustó, los invitamos a ponerle like y suscribirse al canal. Todas las semanas subimos nuevos videos. Nos vemos en el próximo viaje.